Hola, hoy vamos a hablar del voto en el exterior y nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Puede el CNE decidir mediante un reglamento cómo votarán los venezolanos en fuera del país? ¿Puede la tecnología permitir que millones de venezolanos que estamos en el exterior nos inscribamos, votemos de manera más sencilla, segura y transparente? Y sobre todo, ¿puede el Estado convertir la distancia geográfica en una forma de exclusión política? Mi respuesta categórica es no. Pero existe una segunda respuesta que debemos dar con la misma claridad. La tecnología tampoco puede utilizarse para que un órgano administrativo modifique por vía reglamentaria las reglas sustantivas establecidas por la Constitución y la ley. Y aquí está el verdadero problema jurídico. Por eso lo traemos a colación. Cuando hablamos del voto de los venezolanos en el exterior, no estamos hablando de una concesión del CNE, ¿ok? Estamos hablando de un derecho constitucional. Los artículos 62, 63, 64 de la Constitución reconocen los derechos de participación política, establecen el carácter universal del sufragio y determinan quiénes tienen la condición constitucional de electores. El artículo 293 impone al Poder Electoral una obligación fundamental: garantizar la igualdad, la confiabilidad, la imparcialidad, la transparencia y la eficacia de los procesos electorales. Por eso hay que hacer una primera precisión. El CNE no concede el derecho al sufragio. El CNE tiene la obligación constitucional de organizar las condiciones para que ese derecho pueda ejercerse. Y no es una diferencia solamente semántica, es una diferencia jurídica fundamental. Si el voto fuera una concesión administrativa, bueno, el ciudadano quedaría sometido a la voluntad del funcionario de turno. Pero si el sufragio es un derecho constitucional, ocurre lo contrario. El poder público queda sometido a la Constitución. Aquí aparece un precedente fundamental y es la sentencia 1825 de la Sala Constitucional del 9 de octubre del 2007, que estableció que el sufragio es un derecho específico, tanto en su dimensión activa como pasiva, y que las normas que regulan su ejercicio no pueden alterar su configuración constitucional. Por tanto, una regulación administrativa puede organizar el derecho, lo puede facilitar, puede hacerlo más eficiente, puede diseñar un mecanismo, puede utilizar la tecnología, pero no puede vaciarlo, desnaturalizarlo, ni convertir requisitos instrumentales en barreras desproporcionadas. Ahora bien, existe una sentencia que no podemos ignorar, y es la sentencia 50 de la Sala Electoral del 28 de marzo del 2012. En ese caso, ciudadanos de la Asociación Civil Defensoría de los Venezolanos en el Exterior, si mi memoria no me falla, de VENEX, impugnaron una circular del CNE relacionada con inscripción y actualización del registro electoral de los venezolanos residenciados en el extranjero. ¿Y qué decidió la Sala? Bueno, reconoció la validez de exigir la acreditación de la residencia legal en el país. ¿Cuál fue el razonamiento que utilizó? Mientras una persona ubicada en Venezuela puede estar amparada por la presunción de la residencia en el territorio nacional, esa presunción no opera de la misma manera respecto a quien está en el exterior. Por tanto, según ese criterio, la residencia debía acreditarse. Yo discuto ese criterio, lo considero restrictivo, lo cuestiono constitucionalmente, pero hay algo que no puedo evitar. No puedo fingir que esa sentencia no existe. Porque si proponemos que todo venezolano en el exterior se registre automáticamente y vote, la pregunta inevitable será: ¿y qué hacemos con esa sentencia? ¿Qué hacemos con ese criterio vinculante? Y eso tiene una objeción, un fundamento jurídico. Por eso una estrategia constitucional seria no debe esconder el precedente, sino que debe enfrentarlo, distinguirlo y cuestionarlo jurídicamente. Ahora bien, debemos preguntarnos si las condiciones actuales permiten una interpretación diferente, y si no, ¿qué modificación legal o jurisprudencial sería necesaria para superar esa barrera? Aquí aparece otro precedente importante y es la sentencia 48 de la Sala Constitucional del 3 de febrero del 2009. Aunque no se refería específicamente al voto en el exterior, su razonamiento nos resulta relevante porque la administración electoral no puede diseñar el registro electoral de manera que, sin fundamento constitucional o legal suficiente, termine excluyendo a ciudadanos que tienen la condición de electores. Y esto nos conduce al principio de igualdad, porque estar fuera de Venezuela no extingue la ciudadanía y tampoco elimina automáticamente los derechos políticos. Pero eso no significa que podamos desconocer las condiciones que actualmente establece la legislación electoral. Entonces, la clave está en la razonabilidad y la proporcionalidad de las cargas electorales. Un requisito administrativo puede ser legítimo si tiene fundamento jurídico, persigue una finalidad electoral válida y resulta razonable para proteger la integridad del registro electoral. Pero si carece de fundamento suficiente, es imposible de cumplir o desproporcionado o produce una exclusión arbitraria, puede convertirse en una restricción inconstitucional
del derecho al sufragio. Entonces, ahora hacemos o llegamos a la pregunta central. ¿Puede el CNE crear mediante reglamento un sistema automatizado para voto de los venezolanos en el exterior? La respuesta es sí, pero no ilimitadamente, porque el artículo 293 reconoce las competencias del CNE para organizar los procesos electorales, ejercer su potestad reglamentaria. Incluso la sentencia 68 del 5 de junio del 2020 resulta relevante porque en determinadas circunstancias la Sala Constitucional reconoció la posibilidad de que el CNE llenara un vacío normativo, pero dentro de parámetros jurídicamente establecidos. Entonces ahí está el límite. Reglamentar no es legislar. El CNE puede desarrollar mecanismos tecnológicos, administrativos y operativos compatibles con la Constitución y la ley. Pero si pretende modificar cuestiones sustantivas, como quién puede inscribirse, quién puede votar, desde dónde puede hacerlo, bajo qué condiciones, debemos determinar si esa modificación requiere una reforma legal. Y aquí debemos entender correctamente el papel de la tecnología. La tecnología es un instrumento, no es la fuente de legitimidad constitucional. Que un sistema sea digital, automatizado o incluso basado en inteligencia artificial no significa que sea constitucional. La pregunta correcta es, ¿garantiza el derecho? Un sistema para el voto en el exterior tendría que garantizar, fíjense, identificación inequívoca del elector, integridad del registro electoral, impedir la doble inscripción, el doble sufragio, garantizar el secreto, la libertad del voto, proteger los datos personales, asegurar la infraestructura informática, permitir trazabilidad y auditoría, establecer mecanismos de contingencia y garantizar transparencia y fiscalización, porque una elección automatizada no necesariamente es una elección confiable. Ya lo vivimos. La automatización puede aumentar la seguridad, lo hace, pero también puede aumentar la opacidad. Ya lo hemos vivido, no tengo que volverlo a repetir y acordarnos de 2024. Por eso necesitamos auditorías independientes, controles técnicos, fiscalización política y mecanismos efectivos de impugnación. Y allí podemos apoyarnos en la sentencia 483 del 29 de mayo del 2000, porque vincula los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia con la protección constitucional del sufragio. Ahora vamos al punto más sensible, la residencia legal. Y aquí la propuesta debe tener dos niveles. El primero es constitucional, garantizar que todo venezolano que reúna los requisitos constitucionales y legales pueda inscribirse y ejercer efectivamente su derecho. El segundo es administrativo, utilizar la tecnología para facilitar la actualización de datos, verificar identidad, residencia, reducir trámites innecesarios, disminuir la discrecionalidad y permitir auditoría. En otras palabras, la tecnología debe utilizarse para hacer más eficiente y garantista la ley, no para sustituirla. Además nos surge otra pregunta, ¿puede esto negociarse políticamente? Sí. Pueden negociarse cronogramas, infraestructuras tecnológicas, auditoría, participación de los partidos, mecanismos de implementación. Pero hay algo que no debe negociarse: el derecho constitucional al sufragio. Una democracia constitucional no consiste simplemente en convocar elecciones. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Consiste en garantizar que quienes tienen derecho a participar puedan hacerlo bajo condiciones de libertad, igualdad, universalidad, transparencia y seguridad. Por eso, mi conclusión jurídica es muy concreta. Sí es jurídicamente sostenible incorporar mecanismos automatizados que faciliten el REP y el ejercicio del sufragio de los venezolanos en el exterior, pero no puede presentarse como una sustitución tecnológica a la legislación electoral. Debe presentarse como un mecanismo para garantizar de manera más eficiente un derecho constitucional. Y de aquí pudiéramos concluir: el sufragio es un derecho constitucional, el CNE no lo concede, tiene la obligación de garantizarlo. Los venezolanos en el exterior son titulares de derechos políticos, pero existe un precedente específico que es la sentencia 50 del 2012 que debe ser enfrentada jurídicamente y no ignorada. El CNE tiene potestad reglamentaria, pero potestad legislativa ilimitada no. Reglamentar no es legislar. La tecnología puede ser una herramienta extraordinaria para ampliar las garantías electorales, siempre que aumente la transparencia, la seguridad, la igualdad y la confiabilidad. Y finalmente, si se pretende modificar requisitos sustantivos establecidos por la legislación electoral, no basta con llamarlo sistema automatizado. Hay que determinar si constitucional y legalmente se requiere una reforma. Entonces, a mi juicio, el Estado no puede convertir la distancia en una forma de exclusión política, pero tampoco podemos convertir la innovación tecnológica en una vía para modificar sin competencia las reglas sustantivas del sufragio. Seguro. Nos vemos.